comenzamos la sesión. Sábado 24 de septiembre de 2022. Son las 2 de la tarde y 15 minutos, próxima sesión las y 16. Y les doy gracias a cada uno de ustedes por estar acá presentes. Chicos, ¿cómo les acaba de ir a cada uno de ustedes en el transcurso de esta semana? ¿Cómo les fue en sus trabajos? ¿Cómo les fue en sus vidas cotidianas? ¿Cómo les fue desde la última vez que nosotros nos vimos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien, RBA? ¿O la vida es muy triste o sencillamente no prefieren opinar al respecto? ¿No? Bueno, señores, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy la clase voy a tratar de que sea muy directa, muy sintética, ¿sí? Y pues vamos a utilizar para ello lo que es Decreto 960 de 1960, ¿sí? Y espero que todo el mundo pues esté pendiente de la clase tomando apuntes, ¿sí? No así que no que eso sea un dictado, pero que sí ustedes estén tomando apuntes, ¿sí? Pero sí que seamos truchas. Marcela, eh, Angie y Andrea, por favor, enciendan sus cámaras. Profe, buena tarde. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? ¿Decreto 960 de qué? De 1960. Gracias. Vale, listo. Por favor, todo el mundo con cámaras encendidas. ¿Listo? Todo el mundo. Entonces, Bárbara que acaba de entrar, Said que acaba de entrar, Slendy, Angie y pues Marcela y Andrea que ya estaban aquí. Por favor, este es el segundo llamado de atención para ustedes dos. Por favor, enciendan las cámaras. Estábamos hablando de eh, la visita pasada, o visita no, la sesión pasada estábamos hablando era sobre las condiciones de la asignatura. Y en esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar en lo que es esta primera unidad. ¿Listo? Vamos a enfocarnos, vamos a tener en cuenta lo que dice este decreto que yo acabo de mencionar y vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué hace el notario? ¿A qué se dedica el notario en su cotidianidad? ¿Por qué el notario tiene su lugar como tal en el ordenamiento? ¿Sí? Y pues entonces nos vamos a poner ahí truchas ahí con ese tema, ¿vale? Para arrancar, a mí me gustaría pues, va a ser, esa es una pregunta que siempre va a resultar del resorte, pero que es necesario hacerla. Si se dirá, pues, la típica pregunta que hace el profesor, pero creo que en este caso es más que necesaria. Compañeros, cuando ustedes en su vida, en relación, la han desarrollado, pues de una u otra manera han tenido ustedes que hablar o ir a la notaría. Hablar del notario o ir a la notaría. ¿Es o no es cierto, chicos? Bueno, yo pues como por el ejercicio profesional, pues he tenido que estar en contacto constante pues con los notarios. Pero entonces la pregunta mía para cada uno de ustedes es, listo, ustedes también han tenido ese contacto. Pero, primera pregunta, ¿qué, ustedes qué creen que hace un notario? Y antes que eso, para cada uno de ustedes, ¿qué es el notario? ¿Qué es ser notario en Colombia? Segunda pregunta, ¿qué creen ustedes que hace un notario? Y tercera pregunta, si ustedes, no sé, ustedes qué entienden por fe pública. Háganos esas tres preguntas por lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que es un notario? ¿Qué creen que hace el notario? ¿Y ustedes qué entienden por fe pública? ¿Mm? ¿Sí tienen listas las preguntas? Chicos, Bárbara, ¿tienes listas las preguntas? Sí, ya los anoté.
Perfecto. Listo. Entonces, ¿algún voluntario que quiera responder, que quiera, pues, comenzar abriendo este espacio de discusión? No sé. ¿Algún voluntario? El profesor es feo, pero no muerde. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes no se asusten. ¿Sí? ¿No? Pues, profe, yo entiendo por notario que es una persona pues, como trabaja como para el Estado. Eh, Adicionalmente, la actividad del notario como tal, pues tiene la investidura como de dar peso en documentos legales, hacer trámites de orden civil, matrimonios, autenticación de firmas, todo ese tipo de actividades que hace un notario, pues en lo que yo conozco que he realizado de temas notariales. Y la última pregunta, ¿me la repite, profe? Qué pena. Bueno, ¿qué entiende usted por fe pública? Fue pública que, pues que como quien dice, ¿no? Que obra, bueno, como quien dice que en fe de la persona, o sea, que creemos que él es totalmente imparcial, que él da directamente su dictamen de buena fe. Ujú. Eso Listo, sería. listo, compañero. Gracias ahí. ¿Alguien más? ¿Algún valiente o alguna valiente? No sé. No sé. Hola, profe, buena tarde. Pues haciendo pues énfasis en lo que hacían mis compañeros ahí y aportando un poquito más, pues sí, básicamente es como eso, porque cuando yo he ido a las notarías a sacar registros de mis niños o hacer algún tipo de autenticar algún tipo de papel o hacer de pronto algún tipo de extrajuicio o algo, siempre pues uno va, hace los trámites y luego se lo pasan a él. Creo que es como la máxima autoridad ahí competente, el cual da validez del trámite que uno vaya a hacer. Ok, y la última pregunta. ¿Qué entiendes como fe pública? Pues como la creencia, algo pues que es algo, mm, no, no sé, No, no no te sé. preocupes. No te preocupes por eso que igual aquí estamos aprendiendo, ¿vale? Gracias, Luz Dari. Listo. ¿Alguien más? Mm, ¿No? ¿Algún voluntario? Aquí hay dos personas. No tocaras nerviosas. Chicos, no tienen por qué asustarse. No tienen por qué asustarse. O por lo menos yo creería, ¿sí? Porque... ¿Tú qué dices al respecto, María Paula? No, profe, es que es muy difícil, digamos, que describir a un notario, ¿sí? ¿Por O qué? sea, con mis propias palabras, porque realmente no sé qué es lo que ejerce principalmente, ¿sí? Ok, pero listo. Que me encanta la honestidad de María Paula. Me encanta la honestidad. No, eso no, no, no. Eso no es motivo de reproche ni nada. Porque apenas estamos comenzando. Sí, apenas estamos comenzando. Bárbara. Bueno, para mí un notario es, como bien decía mi compañero Said, básicamente es un funcionario público que ejerce dentro de una notaría, una registraduría como tal, y su función para mí, lo que yo siento que hace es con todo lo relacionado que tenga que ver con expedientes, actas, lo que es documentos como tal, todo lo que tenga que ver con su registro y con su legalidad sobre todo. Y fe pública, y sí como quien dice, me corchó porque no tengo ni idea. Ok, vale. Vale, vale. Gracias, señorita Bárbara. Eh, ¿Alguien más o avanzamos con la exposición, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien más? ¿No? ¿O vamos directamente al grano? Vamos directo al grano.
Vamos a directo entonces a grana, ya que pues estaba así. Bueno, chicos, ya pues nosotros ya lo hemos notado, sí, tenemos como tal ese acercamiento con el notario. No vamos donde el notario a sacar el registro civil, vamos a sacar una escritura o autenticar una firma, sí, pero bueno, ¿qué es en sí el tema de la actividad notarial? En primer lugar, la actividad notarial, antes de definir al notario, la actividad notarial es una actividad que está prevista en la Constitución. ¿Sí? Está prevista en la Constitución Política y en la ley, donde pues en la Constitución se da un reglamento muy especial junto con los registradores. ¿Mm? Se dice que la manera como ellos dice que ellos están vinculados con la fe pública, que la actividad notarial está relacionada con la fe pública, ¿sí? Y que la vinculación que cada uno de ellos pues va a tener es una vinculación ajustada a la ley. O sea, es una vinculación que se da es única y exclusivamente en los términos que la ley dice. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que decir. Si la actividad notarial tiene ese rango constitucional, eso significa que pues tiene una importancia bastante elevada, ¿sí? Para el constituyente, ¿sí? Cuando digo constituyente recordemos nuestras clases de constitucional, es la persona o el cuerpo de personas que desarrolló la Constitución. Entonces, para el constituyente tiene una importancia bastante alta. Y tiene esa importancia bastante alta porque justamente desarrolla eso que nosotros hemos definido como fe pública, o hemos mencionado acá como fe pública. ¿Y qué es la fe pública entonces? La fe pública no es ni más ni menos que es una manera o una modalidad de función pública. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan las clases con el profesor Carlos en Constitucional. Yo no sé si ustedes ya vieron o ustedes ya han escuchado hablar acerca del término función pública. ¿No? No me hagan quedar mal al profe Carlos, porque el profe Carlos yo lo tengo en muchísima estima porque por demás es para mí. ¿Mm? No recuerdan el término función pública. No, chicos. Los noto muy callados. Los noto asustados, compañeros. Hacia el estilo Petro. Bueno, la función pública no es ni más ni menos que el conjunto de actividades que se desarrollan, ¿sí? Que se desarrollan con el propósito de garantizar a través de un servicio público la satisfacción de unas necesidades generalizadas por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Habitualmente uno dice la función pública, pues como está relacionada estrechamente con el servicio público, decimos la función pública la desarrollan los servidores públicos. Si quisiera hacerle esta necesaria pregunta, para ustedes, ¿qué es el servidor público? ¿Quién es un servidor? ¿Quién es un servidor público para cada uno de ustedes? Profe, pues como su nombre lo indica, es aquella persona que está al servicio de la comunidad y pues que en algunos aspectos pues hay diferentes servidores públicos porque para cada actividad pues debe haber uno como tal
neto de ella. Así me hago pues entender. Sí, claro. Pero entonces te va a hacer una pregunta. Uy, te va a hacer una, entonces te va a hacer una contrapregunta, pues ¿para qué? Porque de esa manera es como nosotros aprendemos. O sea, pregunto, ustedes responden y yo contrapregunto para que ustedes respondan. Y con fundamento en eso, pues vamos construyendo los conceptos. ¿Listo? Entonces, la pregunta mía es, si hay unas necesidades generalizadas y es alguien que trabaja para la comunidad, ¿sí? Entonces, una fundación o los miembros de una fundación trabajan para la comunidad, bajo ese orden de ideas, de una fundación, ¿sí? Y ellos serían entonces servidores públicos, ¿cierto? ¿Cómo los Pues daría? de cierta qué pena, profe. Pues sí, de cierta manera, pues si lo vemos desde ese punto de vista, sí, porque si englobamos el término de que son servidores públicos porque le sirven a una comunidad, pues cualquier persona que tuviese como tal ese tipo de características sería un servidor público, siendo pues que acá en este caso un servidor público nos vamos más que todo como a un ente que trabajase pues con el gobierno y serviese a la comunidad. Por decir un policía, es un servidor público. Bueno, listo. Pero entonces, ¿qué hace que el policía... Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un policía y pues bajo lo que tú me estás diciendo, ¿no? De que pues un funcionario de una fundación, pues también, como está al servicio del público, pues ajá, ellos también, sí, son servidores públicos. Entonces, un funcionario público, bueno, un funcionario de una fundación, por ejemplo, podría ser investigado conforme al derecho disciplinario vigente en ese momento, así como un policía. Ellos pueden ser investigados. Pues dale. Profe, lo que pasa es que para los funcionarios públicos, pues en medio de mi ignorancia, pues porque pues yo no apenas No, 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 estoy tranquilo. aprendiendo, para los funcionarios públicos como tal hay unos estatutos, unas leyes que los rigen, sí me hago pues entender. Para ello hay otro tipo pues de reglamentos, mientras que para una comunidad o una entidad como tal que sirvase al servicio público, al de la comunidad, ya sería diferente. Por el hecho pues de que ellos al tratar, al ser servidores públicos o entes que trabajan directamente con el gobierno, pues tienen otro tipo de calidad. Pues yo no sé pues si me hago entender la idea. No, sí, es claro, sí, no, no te preocupes por eso. Pero vamos a, entonces, frente a esa situación, o sea, ahí sí, pues, igual, estamos acá es aprendiendo, pero lo que distingue a un funcionario, a un servidor público respecto a cualquier otra persona, no es tanto que esté al servicio de la comunidad, sino lo que hace que el servidor público sea servidor público es que tiene un vínculo especial de sujeción al Estado. Ojo, ustedes miran el vínculo especial de sujeción con el Estado es el que permite que ellos, es el que se consolida a partir de su vinculación por medio de la carrera administrativa. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, han escuchado en las noticias o en los televisores, si es que todavía ustedes ven televisión, yo a veces veo televisión porque es algo como que, ¿sí? Y ahora todo es por internet, ¿sí? Instagram, Facebook, YouTube, ¿sí? Pero todavía yo me resisto, ¿sí? Modelo 90. Señores, cuando ustedes ven en las publicidades en la televisión, hay veces que ustedes escuchan lo de la Comisión Nacional del Servicio Civil y ustedes escuchan esa canción pegajosita de igualdad, mérito y oportunidad. ¿Mm? ¿Sí? Ustedes lo escuchan.
Y cuando ustedes escuchan esa propaganda es para decir, mire, hay estas convocatorias para que ustedes participen y se vinculen a la carrera administrativa. Y cuando se vinculan esas personas, cuando pasan los exámenes y se vinculan, se genera un vínculo especial de sujeción donde esta persona tiene que cumplir con la Constitución, tiene que cumplir con las leyes y tiene que cumplir con las funciones que están dispuestas para su cargo. ¿Sí? Obviamente, el servicio público está diseñado, ¿sí? Está diseñado para que a través de las actividades que pues cada uno de nosotros, que cada uno de los que están allí vinculados desarrollan, pues se satisfagan necesidades puntuales que la gente necesita, que la gente tiene. Luz Dari mencionaba el ejemplo del policía. El policía va a ser por excelencia un ejemplo de servicio público. ¿Por qué? Porque es una necesidad el tema de la seguridad en Colombia. Más allá del conflicto, ¿sí? Más allá de que estemos a punto de vivir una guerra aquí en Bucaramanga por el tema del microtráfico. Más allá de lo que sea, es de la esencia de todo Estado de derecho, más allá si es un Estado social de derecho o no, sino que es de todo Estado de derecho el que el Estado mismo deba proveernos de seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos desarrollar libremente como personas. ¿Sí? Para que, o sea, si nos sentimos seguros, si estamos seguros, pues podemos llegar y nacer, crecer, reproducirnos y reproducirnos y reproducirnos y morirnos. ¿Sí? Desarrollar nuestro ciclo de vida. ¿Listo? Y entonces en ese sentido, cuando miramos el servicio público, la función pública, dentro de las tantas manifestaciones que tiene frente a las necesidades de la ciudadanía, está la fe pública. ¿Qué es entonces la fe pública? Digamos, una función pública, un servicio público, ¿sí? Que se presta a favor de la ciudadanía con el propósito de dar certeza o de garantizar que las declaraciones que están siendo emanadas por cada uno de ellos, por los particulares, ¿sí? Son declaraciones que de una u otra manera están ajustadas a derecho. ¿Sí? Profe, le puedo pedir algo. Digamos pues que si nos lo llevase como a un ejemplo en la vida cotidiana, ¿cómo sería pues una fe pública? Dentro de una notaría, ¿cómo se vería reflejado la fe pública? Mira, por ejemplo, si tú vas y firmas un contrato de arrendamiento o un contrato cualquiera que sea, ¿sí? Pues digamos que sea de aquellos consensuales que son la mayoría, que se perfeccionan con el simple consentimiento. Digamos, no tanto para la existencia del negocio, sino para la certeza probatoria. Tú y yo firmamos un contrato y lo dejamos por escrito y vamos a la notaría, le colocamos la nota de presentación personal y listo. Cuando lo llevamos a notaría y le colocan en esa nota de fe personal, esa nota de presentación personal, el notario lo que hace es dar fe pública de que tú y yo no solamente firmamos ese documento, ¿sí? Sino que tú y yo nos obligamos. Tú y yo nos obligamos. De que adquirimos mutuo y recíprocamente una serie de obligaciones. ¿Sí? Que fuimos tú y yo y no otra persona haciéndose pasar por nosotros. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Pero ese es un ejemplo.
¿Qué es lo que... Ahora, en este ejemplo, ¿qué consecuencia hay al respecto? Claro, llevamos eso ante un notario y el notario nos dice, listo, o sea, si es Lucas, si es Luz Dari, etc. Ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué consecuencias lleva eso? Bueno, como estamos en un escenario de contratos, listo, nace un negocio jurídico, nace una relación contractual, y con esa fe que se presta por parte del notario, se está garantizando una necesidad esencial que todos los seres humanos necesitamos que se nos satisfaga al momento de contratar, y es algo llamado seguridad jurídica. La seguridad jurídica. ¿Qué es eso de la seguridad jurídica? Bueno, es la certeza que yo me vinculé y que los efectos jurídicos que fueron pretendidos por mi parte con Luz Dari son los efectos que se van a adelantar, que se van a surtir en adelante. ¿Y por qué se surten? Porque lo que ella y yo pactamos se entiende ajustado al derecho. Se entiende ajustado a la norma jurídica. ¿Listo? ¿Listo, Luz Dari? Sí, profe, sí, señor, muchas gracias. Entonces, esa actividad del notario, en últimas, esa fe pública nos va a permitir sentirnos tranquilos en que lo que ella y yo acordamos es lo que acordamos. ¿Listo? En Colombia los contratos son consensuales. ¿Qué significa que sean consensuales? Por ejemplo, que lo que Luis Dari y yo pactamos, por regla general, se entienda que existe ese contrato, o sea, la relación se origina es a partir del momento en que ella y yo nos ponemos de acuerdo. Punto. ¿Sí? Pero entonces, no es lo mismo, o sea, no podemos pecar de que porque ella y yo, o sea, verbalmente dijimos, listo, le vendo a usted este celular, ¿sí? Y usted me lo compra por 500,000 pesos, ¿sí? No es lo mismo a que quede en un documento. Y no por el hecho de que si no está escrito no vale, porque recuerda que estamos hablando de un contrato consensual, donde Luz Dari y yo nos pusimos de acuerdo sobre precio y cosa y existe el contrato. Si no es por la necesidad de sentirnos seguros. ¿En qué sentirnos seguros? Si nosotros lo dejamos así por escrito, lo dejamos así verbal, corre el riesgo de que pues o yo me haga el pelotas o que Luz Dari se haga la pelotas. ¿Sí? Que se cambien algunos de los términos del contrato. Que cuando llegue yo le diga a Luz Dari, listo, Luz Dari, aquí le tengo el celular, páseme mis 500,000 pesos. Dice, no eran 500,000, eran 250. Dice, pero es que eso no fue lo que acordamos. Dice, no, pero es que yo sí me acuerdo que nos habíamos acordado. ¿Sí? Que no es lo mismo a que en un documento que ha sido reconocido por las partes ante un notario, pues digan, no, es que realmente son 500,000 pesos por ese celular, punto, esas son las obligaciones, páguele los 500. ¿Sí? Entonces, es por la necesidad de garantizar, la eficacia jurídica de esa obligación, o de garantizar la certeza, la seguridad de que esos efectos sí se van a adelantar, sí se van a llevar a cabo, sí se van a desatar. En ese contrato, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, que yo me obligo a entregar un celular y que Luz Dari se obliga a entregarme una suma de dinero. Yo tengo que entregarle el celular en tantas condiciones o en tales condiciones. Luz Dari me tiene que entregar el dinero en tantas condiciones o en tales condiciones, en tantos contados, el día tal. ¿Sí? Es por la misma necesidad de sentirnos seguros que existe el tema notarial. ¿Listo? ¿Listo, señores? Ahora, hay otra clase de contratos donde
la intervención del notario no se da por el hecho de que, pues solamente las partes quieran sentirse seguras, sino que tienen necesariamente que ir ante un notario para declarar su voluntad, como es en el caso de los contratos solemnes. ¿Por qué digo eso? Porque es que la ley dice que frente a esa categoría de contratos solemnes, ¿sí? Solamente existe el negocio jurídico o el contrato como tal, solamente existe cuando se ha cumplido con la condición prevista en la ley, que es agotar una formalidad o una solemnidad. ¿Y cuál es esa formalidad o esa solemnidad? Por regla general, escritural, y dentro de la condición dentro de esa categoría escritural se encuentran las escrituras públicas. Entonces, cuando vamos a vender una casa, no es porque nosotros queramos ir ante una notaría a celebrar la escritura pública, es porque la ley nos dice que para esa clase de contratos tenemos que ir ante un notario para celebrar una escritura pública. Y pues de esa manera se garantiza no solamente la seguridad, sino algo más allá, la validez del contrato en este caso. O mejor dicho, la eficacia inicial de ese contrato. Mire cómo vamos nosotros viendo el tema de la fe pública, a partir de un ejemplo que nos pidió la compañera Luz Dari. Gracias, Luz Dari. Entonces, es eso. La fe pública es una función pública por medio de la cual se busca garantizar que pues, las personas, cuando vayan a declarar su voluntad, ¿sí?, no solamente se sientan seguras, seguras de que están ajustadas al derecho, sino que estén seguras de que lo que están declarando vaya a tener las consecuencias que ellos quieren. Y a todas estas, entonces, ¿qué es notario? Bueno, nosotros podríamos entonces pensar que el notario es un servidor público, porque el notario está relacionado con la función pública de la fe pública y pues ello implica un servicio público, ¿cierto, chicos? ¿Cierto? Pero resulta que el notario no es un servidor público. O sea, mire cómo lo contrae. O sea, mírense esta perla. El notario presta una función pública, pero él no es un servidor público. No es funcionario público. Entonces, ¿qué diablos es? Y espero que ustedes estén anotando eso porque eso es pregunta típica del parcial con el profe Luqui. El notario de ninguna manera es un servidor público porque él es un particular que presta funciones públicas. ¿Sí? Y a nosotros nos cuesta entender eso. O sea, ¿cómo un particular presta una función pública sin estar sujeto como tal a la función administrativa? ¡Eso es una defecio! No, pues no es una defecio. No es ninguna defecio. Resulta, pues, acontece que la carrera pública está dispuesta, la carrera administrativa está dispuesta por regla general a proveer cargos para las entidades públicas que pues implican un conocimiento de una u otra manera general, ¿sí? Y pues en los casos de cada una de las entidades, pues un conocimiento específico para poder desarrollar esas funciones. Los abogados deben saber por lo menos derecho administrativo para estar allá, ¿sí? Deben tener conocimiento de cómo funciona el aparato estatal, ¿sí? Pero es que cuando nosotros estamos mirando el tema notarial,
cuando miramos el tema notarial, el notario tiene unas connotaciones muy específicas y muy particulares, ¿sí? El rector de la universidad y el profe Carlos son servidores, ellos dos son servidores públicos, ¿sí? ¿Sí? Pero ellos no saben un carajo de notariado y registro, con todo respeto. Si lo ve el profesor Porras o si lo ve el profesor Carlos, porque esta vaina igual va para YouTube, y entonces en cualquier momento va a decir, este desgraciado me está perrateando, me está curtiendo, entonces venga, le echamos y le cancelamos el contrato. Sí, mentiras. Pero ellos dos no saben, y hay que reconocerlo, ellos dos no saben porque el conocimiento de ellos es muy general. Mientras que el conocimiento que se requiere para la actividad notarial es un conocimiento muy, pero muy especializado. No solamente porque tiene que ser un conocimiento en derecho, tiene que ser un conocimiento por demás en derecho notarial. ¿Sí? Porque con ello es que a mí me prestan, con ese conocimiento es que esas personas pueden manejar perfectamente lo que es la administración del registro de cada persona, los protocolos, todas esas cosas, ¿sí? O sea, estamos aquí cuando estamos frente a un notario, el notario es una persona que tiene un conocimiento que no tiene nadie. O sea, profe, que un notario como tal debe tener como requisito esencial, debe tener un amplio conocimiento de lo que es el registro, todos los temas del registro. O sea, Y, como principio debes tener un amplio conocimiento, una gama variada de todo lo que tiene que ver con los registros. Ya especializarte, perdón, en ese tipo de, ¿de qué? De puente, no sé. sí, sí, así es tal cual, ¿vale? Y pues en virtud de ese conocimiento especializado, la Corte, escucha, bueno, la ley, la Constitución, han entendido que cuando son casos de servicios especializados que el Estado en su inmensidad no puede prestar, ¿sí? No puede prestar, pues es mejor que lo preste a alguien que sea especializado. Y esa es la descentralización por servicios. Yo Estado delego en un tercero especializado que preste un servicio determinado atendiendo a sus condiciones subjetivas que cualifican su idoneidad para prestar ese servicio. Profe, una consulta, ¿y qué ente es el que indica que esa persona es idónea o sobre, o sea, qué área del Estado elige el notario o lo Bueno, contrata? bueno, cuando hablamos del notario, el notario pues por no solamente debe tener ese conocimiento, sino que también debe pasar por un concurso que pues dirige también el Estado, ¿sí? Y es el concurso y ese concurso da lugar a que esa persona que ingrese, que gane, que pase el concurso, forme parte de lo que se denomina la carrera notarial. Parecida a la carrera administrativa, pero diferente. Porque de ninguna manera va a generar un vínculo entre el Estado y ese notario, un vínculo directo, ¿sí? Tipo servidor público. Entonces es ese notario, se presenta, ¿sí? Por lo menos que en su hoja de vida, especialista en derecho notarial, por lo menos. Pasa la hoja de vida, pasa el puntaje, pasa los exámenes y listo. Por lo menos eso es lo que se espera. Que realmente sí sea la persona competente, bueno, ese es otro cuento. ¿Listo? ¿Listo, Said? Listo, profe. Listo. Dicho esto, entonces, que un particular preste funciones públicas
por vía por descentralización por servicios no es nada novedoso, ¿sí? Ustedes miran, por ejemplo, las cámaras de comercio. Ustedes dicen, las cámaras de comercio son servidores públicos. Y yo les digo, pues no. Yo les digo, pues no. ¿Por qué les digo que no? Porque son particulares. Las cámaras de comercio son agremiaciones de comerciantes que se crean con el propósito de ellos justamente garantizar, ¿sí?, el recto desarrollo de sus actividades comerciales. O sea, y eso no es y el tema de las cámaras de comercio no es algo nuevo. Eso tiene su antecedente en las agremiaciones de la Edad Media de los comerciantes. Si hay alguien que sea apasionado por la historia, a mí sí me encanta la historia. Y yo creo que cuando ustedes vayan a estar en contratos civiles y comerciales, Dios mediante, ustedes se van a dar cuenta por qué les digo que me encanta la historia. ¿Listo? Pero bueno. Tengan ustedes presentes, chicos, que allá justamente en la Edad Media, en las grandes ciudades-estado de Italia, Venecia, Verona, Génova, Nápoles, etcétera, ¿sí? Las que no estaban como tal, pues, además de los estados pontificios, bueno, pero principalmente las ciudades-estado, lo que hacía era organizarse a nivel comercial. El poder de ellos no era un poder político así tan fuerte que digamos, pero sí era un poder económico bastante fuerte, puesto que ellos por el comercio amasaron grandes fortunas y esas grandes fortunas fueron las que se utilizaron para adelantar todas las estructuras, todas las grandes obras de infraestructura, cultura, edificios, ¿sí?, que embellecen hoy las ciudades italianas, ¿sí? Y ese fenómeno se replicó también en Europa del Norte, en Alemania del Norte, en Dinamarca, en los Países Bajos, ¿sí?, en Suecia, todas esas ciudades, ¿sí? Se agremiaron los comerciantes por medio de ligas. Allá en el Mar del Norte, entre el Mar del Norte y el Mar Báltico se formó la Liga Hanseática, que era una liga que tuvo también su poder político, donde se agremiaron varias ciudades de comerciantes para defender sus intereses políticos, sus intereses comerciales, ¿sí? Y que entre ellos también funcionaba una especie de zona franca, ¿sí?, donde había facilidades para poder comerciar entre ellos. ¿Listo? Y entonces entre comerciantes ellos lo que hacían era acreditar sus costumbres, obrar de manera específica conforme a sus costumbres mercantiles, ¿sí? Entre ellos se sabían quiénes eran, si este tipo era buena paga o era mala paga. Y pues ellos tenían unas reglas especiales cuando eran el tema de cumplimientos o incumplimientos de negocios. Luego eso significa que cuando estamos frente a esas circunstancias o todo aquello que tiene que ver con los comerciantes, estamos hablando de un conocimiento específico que solamente los comerciantes tienen. ¿Sí? Solamente el comercio. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, el Estado dice, señoras Cámara de Comercio, a mí me queda muy jodido saber ustedes cómo es que, o sea, quién es empresa y quién no es empresa. Pero entre ustedes comerciantes, pues ajá, ustedes se conocen. Yo les voy a delegar o les voy a facilitar a ustedes que adelanten como tal todo lo correspondiente al registro mercantil, ¿sí? Que adelanten todo lo correspondiente a los registros de establecimientos de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que por Código de Comercio está dispuesto para las cámaras de comercio. Que entre ellas también, certificar la existencia y representación de las sociedades a través del registro mercantil. Y además de eso, pues certificar la costumbre mercantil.
El Estado, como es Estado, el único derecho que conocen es el derecho legislado o el derecho jurisprudencial. Pero ellos no conocen como tal, ¿sí?, lo que dice, o sea, la costumbre mercantil de Bucaramanga o la costumbre mercantil del Socorro o de Santander en general. Eso es algo que el Estado no conoce y por esa razón tienen que delegar en las cámaras de comercio esas funciones. ¿Listo, chicos? Entonces los notarios, volviendo al tema original, porque lo que acabo de explicar era una especie de paréntesis explicativo. Los notarios hacen eso, o sea, son personas especializadas con un conocimiento especializado que prestan un servicio público. ¿Sí? Aún siendo particulares, que es lo importante, aún siendo particulares. Y entonces, frente al tema del notario, hay unas circunstancias. Primero, el notario no es de ninguna manera un juez. Ojo con eso. Que el notario tenga jurisdicción significará que él pueda ejercer sus funciones dentro de un determinado periodo, dentro de un determinado territorio. Pero eso no significa que ellos tengan poderes jurisdiccionales. Porque los poderes jurisdiccionales, chicos, si ustedes recuerdan la clase constitucional, están relacionados con la capacidad que tiene el Estado para resolver los conflictos que tienen los particulares entre sí o los particulares con las entidades públicas. Que pues ese es el derecho administrativo, ¿no? Pero los notarios no tienen eso, ¿sí? Los notarios, cuando desarrollan sus funciones siempre es a petición de parte. Siempre es a petición de parte. ¿Cómo así que a petición de parte? Sí, porque Luzar y yo vamos allá a la notaría y le decimos, señor notario, por favor, certifíquenos que fuimos nosotros los que firmamos ese documento. Si nosotros no vamos, él nunca va a certificar eso. No es como cuando la fiscalía obra de manera oficiosa cuando está investigando delitos como el homicidio. El notario nunca va a obrar de manera oficiosa. En pro del interés general, porque esa es la razón de ser del carácter oficioso de una actuación, que se obra en pro del interés general. No. Es que acá el interés que nosotros estamos, que el notario conoce, no es un interés general, es un interés particular, señores. Ojo, y espero que sea. Es un interés particular. O sea, tengan en consideración que cuando ustedes hablan de acerca del interés general y esas actuaciones oficiosas, es como que ustedes estén refiriéndose con el sapo. Decirle a gente oficioso a otro es una manera muy decente para llegar y decirle usted es un sapo. Pero usted es un sapo porque le importa a toda la comunidad lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Porque hay de por medio un interés general. Pero aquí en este caso no. Es un interés particular. ¿Listo? ¿Cómo se conforma ese interés particular? Ah, bueno, las declaraciones de voluntad de quiénes son. Es de Luz Darí y es mía. Es de Juliana y es de Said.
¿sí? De nadie más. Y solamente en la medida, y bueno, ¿y cuáles son esas declaraciones? Ah, bueno, lo que queramos decir. Si Juliana y yo decimos, no, venga, una compra-venta, pues listo, yo le compro y usted me vende. Si es un arrendamiento, o sea, ahí le va a decir a Luz, a Luz Dari, le va a decir, Luz Dari, le arriendo este inmueble y Luz Dari le dice, listo, le pago esto de arrendamiento. Ese interés particular se conforma por esas declaraciones de voluntad. Son declaraciones de voluntad, ¿sí? Y son declaraciones de voluntad por regla general de carácter dispositivo. Y cuando digo de carácter dispositivo, eso quiere decir a que nosotros nos estamos metiendo con nuestro patrimonio. Por regla general. ¿Listo? Como el notario no es ningún juez, en consecuencia tenemos que decir lo siguiente. Si yo soy el notario y yo las embarro con una escritura pública, ¿sí? Juliana de ninguna manera me va a decir, señor notario, le va a meter recurso de reposición. Y yo le digo, a ver, hágalo. Y me le río en la cara. Dice, pues no contenta, entonces yo le meto su recurso de apelación. Hágalo, mamita. ¿Ante quién lo va a hacer? Ante nadie. ¿Sí? Uno por eso. El notario no está entonces en consecuencia, no está entonces sujeto a una relación de subordinación frente a otro. Porque cuando el notario certifica algo, cuando el notario presta su función pública, el notario lo hace de manera autónoma e independiente. ¿Listo? Profe, con lo que usted dice, es decir, que ninguna IA investigaría al notario. O sea, como que No. no tendría un régimen de... No, eso sí no, o sea, no. Por lo menos funcionalmente, o sea, cuando yo saco una escritura pública o cuando yo llego y, sí, frente a ese acto, no. Listo. Ahora, que eso no sé, que ese argumento sea empleado para llegar pues repulsar la investigación de una fiscalía, la investigación de una contraloría, la investigación de una procuraduría, no, eso no es argumento. Ellos son autónomos e independientes frente al ejercicio de sus funciones consustanciales, pero ellos están sujetos, porque obviamente ellos están prestando unas funciones públicas, ellos están sujetos, ¿sí?, a que por parte de la superintendencia de notariado sean investigados y ellos reciban instrucciones de cómo prestar el servicio, ¿sí? De que ellos, por ejemplo, frente a los dineros que recaudan, ¿sí?, se les fiscalice, porque es que de una u otra manera esos son recursos públicos, que obviamente ellos van a tener su parte para poder pagar nómina, para poder pagar lo que son gastos de funcionamiento, una cosa a la otra, pero es que también hay dineros que son remitidos a la Superintendencia de Notaría y Registro. ¿Sí ves ahí? Y esa es la razón. Y gracias que usted toca esta situación, porque me permite colocar como ejemplo cuando salió el tema de Alirio Villamizar, el que era político acá en Santander. El papá de Oscar Villamizar. Exactamente. El tipo, ¿qué fue lo que hizo? Fue pidiendo de notaría en notaría plata para poder llegar y sacar su aspiración, su curula al Congreso o financiar el tema de la segunda reelección presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No recuerdo muy bien cómo fue la vaina, pero el hecho fue que él fue pidiendo de notaría en notaría platica, cobrando vacuna, cual si fuera guerrilla o cual si fuera paramilitar. A mí no me interesa eso. Ambos son la misma vaina. Una parranda de delincuentes. ¿Mm? Pero entonces, ¿eso qué significó?
que listo, o sea, llega el notario es objeto de investigación, es sujeto de investigación, perdón, por parte de la Fiscalía, por parte de la misma Superintendencia de Notaría y Registro en lo concerniente a sus funciones disciplinarias, porque el notario está sujeto a un derecho disciplinario especial, a las contralorías. ¿Listo? Sí, señor, sí, señor. Si el notario entonces, si el notario comete una equivocación en cuanto al contenido, sí, pues, de la escritura o cómo es que tenía que adelantar, pues en principio uno no le encuentra como tal ese sentido a que haya una segunda instancia, porque la segunda instancia implica un procedimiento adversarial. Y aquí pues por demás que cuando yo acudo ante el notario, yo acudo a esa petición de parte y de común acuerdo. ¿Sí? Y de común acuerdo. Ya si el notario la embarra, pues entonces no es por vía de recursos, sino por vía del derecho disciplinario, del derecho sancionador, por regla general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Juliana, ¿tienes preguntas? RUMBA. No, señor, ninguna. Todo claro. Ok, listo. Bueno, señores, el notario hace eso. El notario se vincula por medio de una carrera notarial, es nombrado y ejerce como tal su jurisdicción en el marco de un territorio determinado. Ese territorio, ¿quién lo delimita? La ley. ¿Listo? ¿En dónde es que se determina? En el decreto 960 de 1960. Decreto 970 de 1960. O 960 de 1970. No, espera porque ahora se me confundió. Espera. Decreto 960 de 1970. Confirmo. ¿Listo? Y eso significa lo siguiente. Eso significa lo siguiente para efectos prácticos. Yo soy notario en Bucaramanga. ¿Yo puedo ejercer funciones en Piedecuesta? La respuesta es no. No. Así yo sea, así Bucaramanga se perfile como la área metropolitana de Bucaramanga, que es una vaina que nunca se va a dar por las mismas razones politiqueras de siempre en este departamento. Mira, Santander es un departamento que tiene tanto potencial, pero que se ha quedado estancado por culpa de los mismos gobernantes, sean progresistas o tradicionalistas, pero una parranda de pendejos que solamente ambicionan el poder y por esa razón como que nos tienen como uno de los departamentos más rezagados, incluso en infraestructura vial, por otras, sin contar otras vainas más, por la misma corrupción, porque todo lo que, o sea, toda la plata que llega la cogen los políticos y se la roban y queda un puchito para el pueblo. Y es que no llega suficientes recursos, dicen ellos, pero suficientes recursos para ellos. ¿Eso? Pero bueno, después de ese momento de asinceramiento con el profe Lucky, yo como notario no puedo llegar y ejercer mis funciones como notario en Florida Blanca o en Piedecuesta, sino solamente en Bucaramanga. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo no sé quiénes viven por fuera de Bucaramanga, aquí alcen la mano con confianza, ¿sí? ¿Quiénes no son de Bucaramanga? Bueno, entonces tenemos a María Paula, Luz Dari, tenemos aquí a Marcela. Luz Dari, ¿de dónde eres?
Profe, pues actualmente resido en Barranca, pero toda la vida he sido criada en Antioquia. Ok, te sientes bastante el acento. No, no se le nota. No. Ay, tan chistoso. Bueno, María Paula, ¿tú de dónde eres? De Barichara, profe. ¿Eres de Barichara? Bien. Marcela, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí cerquita, yo soy de Florida Blanca. ¿Tú eres de Florida Blanca? Ah, no, pero bueno, pues igual esa es acá en el área metropolitana. Listo. Andrea dice que vive en Florida Blanca. O sea, en Bucaramanga, nacer en Bucaramanga como tal, y ahorita lo que estábamos hablando que era que pues Girón, Piedecuesta, Florida son aparte de Bucaramanga, es por eso. Ah, ok, listo. Pero igual vamos a ver el ejemplo. Vamos a ahora colocar ejemplos. ¿Listo? Mire, chicos, si nosotros, por ejemplo, pensáramos, María Paula, ¿tú tienes hijos? Bueno, donde María Paula tuviese un hijo que nació en Barichara, bonita tierra por demás, que me fascina, que me gusta, que me atrae, que se robó un pedazo de mi corazón, además de eso porque es vecina de Galán, que también tiene su historia, ¿sí? Historia familiar. Si llegado caso María Paula tiene un hijo, ella, ¿dónde registraría eso? ¿En San Gil? No. Le toca hacer el notario de Barichara, punto. ¿Sí? ¿Y cuántos notarios tiene Barichara? Uno. ¿Sí? Es decir, le toca con ese único notario. Por demás, si el notario es alguien que le cae mal, pues de malas, ahí sí le tocó, triste la historia. ¿Mm? O sea, no hay nada peor que una situación. O sea, tener que verse a esa persona. Pero por circunstancias, por X y circunstancias, a María Paula le toca pues salir con su bebé muy temprano del lugar y necesita registrar el niño, lo puede hacer en cualquier otra parte, independientemente que el niño haya nacido en Barichara, ¿no? No, pues lo puede hacer, pero lo ideal es Barichara. ¿Listo? Ahora, diferente es, por ejemplo, de Marcela, del caso de Marcela. Marcela, tú dices que vives en Florida, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos notarios hay en Florida? Que yo sepa, porque que ellas fui a la notaría y me nombraron una señora y un señor. Bueno, hay dos notarios. Cañaveral y el parque principal por ahí cerca. Sí, y yo creía que también había un notario tercero, pero creo que no, que eso no caló, o de pronto el profe Luqui está fumado, sí, tiene un efecto se tomó mucho té. Profe, y no hay como un tipo suplente que esté disponible en caso de. No, pues que haya el notario suplente, el encargado, sí, siempre lo hay. Pero eso no significa, pero ese notario encargado solamente se activa cuando son faltas temporales. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Said? Sí, señor. Listo, son notarios, o sea, es para las faltas temporales de los titulares. Pero mire a lo que voy. Si Marcela es la persona que quiere llegar y protocolizar su voluntad, cualquiera que sea, ¿sí? Yo debo tener en cuenta que listo, o sea, yo tengo que ir ante un notario. ¿Ante cuál notario? En ese caso, al notario de la preferencia. Sea el notario primero o el notario segundo. Pero es en los círculos donde haya pluralidad de notarios. ¿Listo? Ahora, hay una situación mucho más berraca y es que, pues nosotros, bueno, ¿cuántos municipios tiene Santander? ¿Cuántos municipios tiene Santander? Chicos. Profe, si no estoy mal, son 87. Sí, póngase el himno de Santander. Eres una buena santanderiana. Sí, en serio.
O sea, Santander tiene 87 municipios y no todos tienen notario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aglomera por tanta cantidad de personas, o sea, tanta cantidad de personas debe corresponder a un notario. Y entonces esas tantas cantidades de personas significa que tanta cantidad de municipios están sujetos a la jurisdicción de un único notario. Entonces supongamos, no sé, digamos que sea el notario de San Joaquín, bueno, el notario de Barbosa, y que el notario de Barbosa aglomere, por ejemplo, a San Joaquín, que aglomere a Guadalupe, que aglomere a un pueblo al otro. Los que están dentro de Guadalupe o los que están dentro de San Joaquín no pueden ir sino solo y exclusivamente al notario de Barbosa, punto. Porque es el único notario disponible para esas circunstancias. ¿Qué es justo? Pues la verdad, yo creería que eso es uno como que esas situaciones como que ponen a pensar bastante de decir, ahí sí como la camiseta que tiene puesta la compañera Juliana, o mi Colombia querida, mi patria ideal, o mi Colombia, o como lo diría San Pedro Espina, o mi Circombia. Porque es que no es justo, señores, no es justo. O sea, poblaciones históricamente abandonadas, ¿sí? De gente que tiene que caminar, o sea, que para poder declarar, para que su voluntad se declare, para ellos tener seguridad jurídica, tienen que caminar horas y horas y horas y horas para que en el casco municipal los atiendan. Y yo digo, o sea, en esos casos, bueno, o sea, realmente la función pública se está prestando de manera concreta, se está prestando de manera correcta. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar realmente si estas cosas vale la pena, ¿sí? O no vale la pena. Y si con este gobierno petropopulista o petroprogresista, o yo no sé cómo lo quieran llamar, ¿sí? Que no se me note mi tendencia política, ¿no? Yo no sé si eso vaya a cambiar con este gobierno, pero bueno. Vamos a vivir sabroso y vamos a ser la potencia mundial de la vida. Señores, entonces, volviendo al tema de la explicación, cuando nosotros estamos en este contexto del obrar del notario, el notario se circunscribe a un territorio. Y en consecuencia decimos, el notario solo puede obrar dentro de ese ámbito, ¿sí? El notario, si hay varios notarios, la persona puede escoger con cuál ellos quieren acudir. Y en ese caso, pues, la diferencia entre uno y otro, pues, va a ser básicamente, bueno, usted cómo es que atiende al cliente, porque básicamente el servicio es el mismo. Si usted cómo atiende al cliente, hay notarios que llegan y dicen, mire, papito, por favor, venga, mire, aquí siéntese con nosotros y le damos su buena mogolla con su cafecito, con pan, o bueno, su café con leche, una cosa de la otra. Atención al cliente, eso es merchandising. De una u otra manera, pues, para esas cosas, el notario lo que hace es comportarse como un empresario, ¿sí? Que sus servicios son más rápidos, que es una persona íntegra, que es una persona correcta, ¿sí? Que las instalaciones están ubicadas en un lugar muy coti, que están ubicadas en un sector muy exclusivo, que sí, etcétera. Pero el servicio es el mismo. ¿Listo, señores? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, yo puedo escoger con qué notario ir, pero, ojo, hay circunstancias donde esa libertad de yo escoger ante cuál notario voy, se ve restringida. Por ejemplo, y digo este primer ejemplo en lo ideal. Música de fondo, Un Mundo Ideal de Aladino, ¿no? Profe, pero usted sí ve televisión. No, es que yo en mi infancia vi televisión a lo loco, que es diferente. Yo vi mucha televisión de pequeño, ¿sí?
Mire, cuando ustedes se van a casar, si es que se van a casar, yo creo que algún día me voy a casar. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Sí? Pero si ustedes algún día se van a casar, ¿sí? Ustedes deben tener en cuenta que, listo, o sea, ustedes dicen, no, nos vamos a casar en Cartagena, ¿sí? Al son del bolero Noches de Boca Grande. ¿Mm? Pero entonces hay veces que, pero ¿realmente ustedes dónde viven? Unos viven por allá en Sutamarchambo, Boyacá, y la otra viven por allá en Anapoima, ¿sí? Y la ley dice que en esos casos, cuando se va a celebrar el matrimonio, la ley dice, ojo, la ley dice que el competente para conocer de la solicitud de matrimonio es el notario donde están las partes domiciliadas. Ojo, las partes donde están domiciliadas. ¿Qué es el domicilio? Un atributo de la personalidad que se ha determinado por el vínculo que una persona tiene frente a un determinado lugar. Y ese vínculo se constituye por, bueno, dónde nació, dónde creció, dónde trabaja, dónde tiene su vida en relación, incluso dónde fornica, dónde no fornica, entre otras cosas más. ¿Dónde está su asiento familiar? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hace un notario de Cartagena casando a dos personas que son de Bogotá o dos personas que son de Bucaramanga si es que el domicilio de ellos no está constituido en Cartagena? Esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos, si la norma dice lo contrario. Segunda excepción a esa libertad para uno escoger el notario. Donde yo, Lucas Grande Jiménez, me muera y tenga mi cantidad de bienes, ¿sí? Tenga mi cantidad de bienes y haya que abrirse una sucesión. Yo no sé si al final de este semestre ustedes me van a querer muertos. Me van a querer muerto. No sé. Esperemos que no. Pero es una posibilidad que siempre es latente y eso hace que la profesión de ser profesor sea una profesión de alto riesgo. Porque, por ejemplo, yo tengo en este momento 15 posibles sospechosos en caso de mi muerte. Que no sea una muerte bonita. ¿Listo? Profe, sospechosos no, porque la sospecha ya no está reglamentada, la sospecha ya está abolida. Entonces, posibles indiciarios de que lo vayamos a fusilar, pero por sospechas, bailas. Bueno, listo. Pero igual ahí está, ahí hay un principio de confesión y está grabado. Entonces, supongamos que yo me muero, ¿sí? Me muero por X y razón, ojalá que usted no me haya matado, y entonces hay que abrirse mi sucesión. Yo tengo mi domicilio acá en Bucaramanga, ¿sí? Mis negocios en Bucaramanga, toda mi vida en relación fue en Bucaramanga. La pregunta mía es, bueno, ¿yo puedo abrir mi domicilio la sucesión en Bogotá? La respuesta es no. ¿Listo? La respuesta es no. Y otra excepción, si yo estoy casado con mi actual pareja, o bueno, con todo respeto, si estoy casado con Juliana, no se asuste. Si estoy casado con Juliana y nos queremos divorciar y nosotros tuvimos el domicilio constituido en Bogotá, nosotros tenemos es que acudir a cualquiera de los notarios que están en Bogotá, no ir a los notarios de Medellín o de Bucaramanga, así querramos hacer las cosas allá. ¿Listo? Esos ejemplos en virtud o a razón de qué, o en razón de qué, perdón. Esos ejemplos para decir, bueno, yo puedo escoger el notario que quiera, excepto en los casos donde la ley me dice que yo tengo que acudir a este y este y este y este personaje. ¿Listo? Donde sea la ley la que me limite esa libertad. Es la ley la que me limita. ¿Listo, señores? Sí, señor. ¿Todo entendido hasta el momento?
¿Todo claro? RUMBA, rumba la más pegada. ¿No? 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 Bueno, perfecto, gracias ahí por esa manita arriba. Eso me recuerda que cuando yo vaya a subir esta vaina ya a YouTube, entonces la manita arriba, por favor. ¿Listo? Entonces, señores, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá por... No sé cuándo es la siguiente clase. Bueno. La siguiente clase, señores, vamos a mirar ya lo que son los principios de notariado. Vamos a mirar, listo, el notario, cuáles son los principios que regulan, que delimitan la actividad notarial. Y entonces para eso vamos a leer bien el artículo 209 de la Constitución, vamos a leer el decreto 960 de 1970 en los primeros 6 artículos, ¿sí? Y vamos a mirar también lo que dice el artículo 83 de la Constitución, que habla acerca de la buena fe. ¿Listo, señores? Después de esta clase hacemos quiz. El quiz va a ser el quiz que es igual a producto, ¿no? Y pues van a ser 10 preguntas y voy a tratar de que sean lo más sencillas posibles, para que pues no tenga ningún inconveniente ahí con la vaina. ¿Listo, señores? Bueno, pregunta parroquial. ¿Ya formaron los grupos? ¿Y ya los publicitaron ahí? ¿Y ya los escribieron ahí en el grupo de Telegram? Por favor. Profe, pues ya nosotros, o sea, ya mi grupo está conformado, que tocamos el tema de instrumentos públicos y de hecho ya también adelantamos lo que fue el título, el planteamiento del problema. Listo. Bárbara, entonces si quieres tú me puedes, por interno en Telegram me pueden mostrar lo que es cómo es que ustedes van manejando el tema de la investigación para darle mis orientaciones a cada uno de ustedes. Para el resto, señores, por favor, yo no tengo grupo ni tampoco tengo yo no tengo grupo ni tampoco Telegram. Bueno, Andrea, tienes que descargar Telegram, primero que todo, ¿sí? Y segundo, búscate un amigo. Bueno, búscate un grupo, por favor. O sea, no hay grupos conformados, o están conformados, o yo no sé. Pero entonces los demás, por favor, avísenme, escriban ahí en Telegram, porque ese es el canal de comunicación que ustedes tienen conmigo. No admito comunicaciones por WhatsApp, porque WhatsApp es estrictamente profesional. ¿Listo? Profesional de los negocios que tengo como abogado. Y también, pues, es el personal para mis asuntos personales. ¿Listo? Entonces, como que para marcar la división. ¿Listo, señores? Pero venga, Andrea, y para que... ¿Me puede dar el número? Es que, digamos, yo no tengo celular porque yo tuve un problema con mi expareja y pues yo boté todo, ¿sí? Yo sufrí violencia intrafamiliar, mejor dicho, y pues, sí es mejor prevenir. Ya, mire. Y pues es para agregar el celular de mi mamá. Listo, ahí está Andrea, Entonces ahí está el cosito. Profe, y la siguiente clase es el otro sábado presencial. ¿Otro sábado presencial? Listo, espero que vengan, ¿no? Espero que vengan, pero no las carantáculas. Y dependiendo, pues ahí miramos cómo es el tema y nos tomamos ahí un cafecito. Pero cada uno la americana. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, espero los grupos hoy, a más tardar hoy. Si no, entonces vamos mal para el producto número 3. Y en ese momento, pues... Qué lindo se halla sin camisa. Qué lindo se halla sin... Karen, ¿decías algo de la camisa? ¡Ay! No me había dado cuenta, lo siento. Ok, ya lo que fue. Bueno, señores, entonces así quedamos. Hoy me tienen que mostrar todo lo que es el grupo, los grupos de investigación. Y nos estamos viendo en 8 días en presencialidad. ¿Listo? Andrea, ¿ya tienes ahí el teléfono? El teléfono del profe. Por favor, me escribes por Telegram. No me vayas a escribir por WhatsApp. No, profe, yo le escribo por Telegram. Tranquilo. Gracias. Vale, listo. Y entonces nos estamos viendo en 8 días. ¿Listo, señores?
Señores, Listo, profe, sí, señor. Buen fin de Gracias. semana. un abrazo para todos. Chao, chao.